Ya son las 12 horas con 23 minutos, 12 con 23 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Y hoy nos acompaña a esta hora de la tarde, 12 con 23, Benito Bonilla, representante de la Fundación Pachamama. La Fundación Pachamama apoya la protección permanente de las cuencas amazónicas y los territorios indígenas frente a la ampliación de las industrias extractivas. Benito, buenas tardes, gracias por estar con la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Hoy en Madrid se realiza la 25ª edición de la Cumbre del Clima. En ella participan varias delegaciones de diversos países, entre ellos el nuestro. El titular de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho hoy un llamado a la acción ante estos informes que cada vez son más alarmantes. Sin embargo, cada año se realiza una cumbre y vemos que la situación en general del planeta no varía, por el contrario, tiende a empeorar. ¿En qué medida esta nueva cumbre va a ayudar a mejorar la situación del cambio climático en el mundo? Bueno, gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la gente que nos sigue en la señal de Radio Pichincha. Un poco para poner contexto en lo que significa la COP. La COP es efectivamente la conferencia de las partes, una reunión que se hace todos los años desde 1992, cuando las alarmas en torno a los temas relacionados con el calentamiento global y el cambio climático empezaron a saltar, ¿no? Es la conferencia de las partes de Naciones Unidas, que nace en el convenio marco sobre biodiversidad de esta organización, ¿no es cierto? ¿Qué es la COP? La COP es efectivamente una reunión, las partes vienen a ser los países que la suscriben, 195 países, pero también es un encuentro de sociedad civil en el que organizaciones, nacionalidades indígenas, organizaciones no gubernamentales se involucran y presentan también sus alternativas y evidentemente también sus protestas, ¿no? Cada COP tiene un espacio de sociedad civil que se llaman como side events, eventos paralelos, pero también las conferencias, las cumbres de los pueblos, ¿no? Que es en donde se reúnen las nacionalidades. Ahora, ¿por qué tenemos 25 reuniones de la conferencia de las partes y todavía no tenemos resultados? Sí. Eso es, claro, es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Que todos nos hacemos. Creo que muchas de las respuestas pasan porque no hay una voluntad política por resolver el tema del cambio climático. Todavía tenemos, pese a que hay un 95% de informes científicos que alertan sobre los efectos antropogénicos del cambio climático y que tenemos que parar, todavía hay gente que tiene mucho poder político y económico a quien no le interesa que esto ocurra. Y gobiernos que todavía ni siquiera reconocen que existe esta situación del cambio climático y de los efectos negativos que esto genera. En efecto, eso lo vimos cuando se suscribió el protocolo de Kioto y también cuando Estados Unidos se salió, digamos, del convenio de París, el acuerdo de París que se firmó en la COP de París, efectivamente. Lo que hacía era como establecía compromisos muy específicos, ¿no? Que eran muy buenos para el planeta y siguen siendo, creo yo. Por ejemplo, limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados hasta fin de siglo, tratando de llegar a 1.5. El panel intergubernamental de cambio climático ya dijo que para que podamos alcanzar esa meta debemos mantener bajo tierra el 75% de los combustibles fósiles. En ese sentido, por ejemplo, la iniciativa Yasunitete se convirtió en una pionera porque era la primera iniciativa de esta naturaleza a nivel mundial. Promover economías y sociedades resilientes que puedan soportar los embates del cambio climático y promover una transición hacia economías post-carbono. Es decir, encontrar un mecanismo para que la bioeconomía se pueda implementar de una manera políticamente transitable, ¿no? Entonces, eso significaba que los países y eran acuerdos y son acuerdos a los que los países que suscribieron están obligados a cumplir, ¿no? Entre esos, por supuesto, Estados Unidos, China, todos los países europeos, que es una diferencia muy grande de lo que ocurrió en Kioto, que recordemos fue el acuerdo de Kioto, que fue en la COP3, precisamente en la ciudad de Kioto, fue un fracaso porque Estados Unidos se rehusó a firmar este convenio, ¿no? Entonces, pese a todo, digamos, podemos evidenciar que existe una preocupación global en torno al tema del cambio climático, podemos evidenciar que existe una transición, digamos, en algunos países a quienes uno no diría y no pensaría que están tan comprometidos con el tema. Por ejemplo, el gobierno chino, uno dice, claro, producen y queman más o menos 4 o 5 gigatoneladas de carbono al año, pero también es el país que más invierte en una transición hacia economías, hacia energías más limpias. Así es.
Entonces tenemos ahí una dicotomía. Lo que no ocurre, ¿no?, con otras lo potencias, que por ejemplo. No ocurre con otras potencias, en efecto. Entonces vamos, me parece, a seguir teniendo esas reuniones. Y lo que creo yo que vamos a ver es que la economía carbonizada va a dejar de ser un buen negocio en el mediano y en el largo plazo, y eso es algo que me parece Ecuador ya está sufriendo. Ahora, en este marco, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha reafirmado su compromiso de descarbonizar el país, el ambiente. ¿En qué medida esto se puede lograr? ¿Estamos dando realmente esos pasos para conseguir este objetivo como gobierno, como Estado? Creo que para poder responder esto tenemos que recordar que hay un principio básico de equidad climática en todo el mundo, y es que el que más contamina, que más pague; el que más contamina, que más repare, ¿no es cierto? El Ecuador no puede o no debería asumir responsabilidades que no le competen. Es decir, los países que más están produciendo gases de efecto invernadero, que son los que en última instancia calientan el planeta, son quienes tienen que asumir la mayor cantidad de responsabilidades. En el caso ecuatoriano, bastaría con que el gobierno ecuatoriano no amplíe, por ejemplo, frontera petrolera o frontera minera en territorios indígenas, haga un control efectivo de la deforestación, haga una diferenciación clara entre plantaciones forestales y bosques, porque plantaciones no son bosques, no son los mismos ecosistemas y no generan los mismos impactos. Y finalmente sería un gran avance si es que, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano se compromete a mantener bajo tierra las reservas de crudo que le quedan al país, es decir, incluyendo Tiputín en el Parque Nacional Yasuní, Ispingo en el Parque Nacional Yasuní, que es la manzana de la discordia en este momento, porque es la que más reservas de crudo tiene el país, ¿no? Entonces, digamos, si el presidente anuncia que vamos a descarbonizar, dice que hasta el 2050, ¿no? Ya sí, no va a ser presidente para ese entonces, si pero lo vamos a hacer, sería un buen paso y una buena señal que empecemos por ahí. Ahora, el presidente Moreno también ha dicho que está empeñados en focalizar los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Esto de qué manera contribuye para mejorar el tema del cambio climático? En términos objetivos, evidentemente es lo que necesitamos hacer. Es decir, si uno tiene un combustible que es muy caro, va a dejar de ir a la tienda en auto y va a ir a la tienda caminando o en bicicleta. Pero me parece que la reflexión de fondo es que en realidad el debate que nos dejó el levantamiento de octubre es que el gobierno en realidad no espera que haya un menor consumo de combustibles. Es por esa misma razón que al eliminar el subsidio, el gobierno y el Ejecutivo aspiraba a obtener una mayor cantidad de recursos por el mismo consumo de combustible. Entonces, no era una medida responsable climáticamente con la naturaleza ni con el ambiente, sino que era una medida que aspiraba a una mayor recaudación de fondos, ¿no? Pero digamos, es el debate de retirar los subsidios a los combustibles, algo que tiene que darse y que tiene que hacerse, digamos, de una manera responsable política y económicamente con los sectores que son más vulnerables, que son también los sectores que menos, que son los más afectados por consecuencias como el cambio climático precisamente, y también son los sectores que menos responsabilidades deben asumir en este tipo de temas. No podemos pasarle la factura del despilfarro del anterior o de este gobierno a los sectores más vulnerables. Estamos conversando con Benito Bonilla, representante de la Fundación Pachamama. Benito, el presidente en esta intervención en el marco de la COP25 ha señalado también que en el área amazónica se continuará con la explotación de los recursos fósiles sin afectar a los más débiles, que es precisamente lo que tú acabas de decir. Además dice, trabajamos en la protección del archipiélago de Galápagos, una zona amenazada por la sobreexplotación de sus reservas. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es lamentable, digamos, esta declaración. No podemos... La Amazonía no solamente son los pulmones del planeta, es también, creo yo, el corazón, la arteria aorta por donde circula todo el oxígeno o la mayor parte del oxígeno del planeta, y su conservación es prioritaria. Conservar la Amazonía no es explotar recursos minerales o de crudo en esta zona. Yo quisiera hacer una breve reflexión donde no se puede ver, ¿verdad? Aquí, tal vez. Sí, hay una cámara allí. Creo que sí, Andreita. Ojalá se pueda ver. Lo que yo les quería enseñar en esto es que esta zona, este es un mapa sobre áreas en donde están reservas de pueblos indígenas, es decir, ahí lo podemos ver, territorios de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Ahí está. Ajá. En el Ecuador están en amarillo y en Perú están en verde. Lo que nosotros podemos ver en rojo son las áreas de deforestación.
y las áreas de deforestación son en donde no existen reservas prácticamente de pueblos indígenas. En el norte casi la mitad del país. Y el Perú. El norte del Perú y el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, no es una política de Estado la reforestación o la protección de las áreas protegidas, sino que es un trabajo que se hace desde las organizaciones y pueblos indígenas de la Amazonía del Ecuador. Podemos ver aquí que los lugares donde menos deforestación hay son territorios indígenas, y por lo tanto que el gobierno asume un compromiso con estos pueblos indígenas para no, o para evitar, digamos, actividades que puedan poner de alguna manera en riesgo su territorio, ya es un avance. Y señalar e indicar que se van a mantener los procesos industriales extractivos en la Amazonía ecuatoriana no cumple, digamos, o no se compadece de la realidad que vivimos en la Amazonía. La Amazonía ecuatoriana, que apenas es el 2% de la Amazonía en su conjunto, es mucho más biodiversa que la Amazonía brasileña, por ejemplo. El Ecuador está mediado por una serie de circunstancias que lo hacen único, es decir, estamos en la línea ecuatorial, lo cual hace que aquí haya más luz que ninguna otra luz solar que en ninguna otra parte del planeta, pero nuestra Amazonía está flanqueada también por la cordillera de los Andes, y eso genera condiciones de humedad y climatológicas que no hay en otras zonas del mundo, y por lo tanto la Amazonía ecuatoriana es mucho más biodiversa, por ejemplo, que la Amazonía brasileña o que la Amazonía boliviana. Y por lo tanto su conservación es prioritaria. La riqueza de la Amazonía en el Ecuador está sobre el subsuelo y no en sus recursos que yacen debajo. Ahora, Benito, esto también entraría en contradicción, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la proforma presupuestaria se habla de la monetización de activos, entre ellos algunos campos petroleros, inclusive uno que está dentro del ITT. Así es. Es lo que te digo, es decir, es... A ver. Porque es como, salimos a un foro internacional, decimos una cosa, pero dentro de casa estamos haciendo otra diferente. Sí, pero además es como saltar de la sartén al fuego, no tiene mucho sentido lo que está pasando. La economía petrolera a la larga ya es un mal negocio per se. Digamos, el profesor Carlos Larrea de la Universidad Andina, Simón Bolívar, que es un experto analista en estos temas, ha indicado que al Ecuador le quedan entre 18 y 25 años de crudo. Aproximadamente, incluyendo los yacimientos del Parque Nacional Yasuní. El precio internacional del petróleo en este momento no es un precio que se compadece de la posibilidad, que significa un buen negocio para las industrias y para las empresas. Extraer el crudo amazónico en el centro-sur de la Amazonía, por ejemplo, es un mal negocio, porque es un crudo muy pesado, es casi viscoso, es una especie de brea. Para sacar ese crudo necesitamos una gran inversión económica, y el precio internacional del barril de crudo no se compadece de esa inversión, ¿no es cierto? Y eso generó, por ejemplo, que a principios de octubre la empresa de capitales chinos Andes Petroleum le diga al gobierno ecuatoriano que no les interesa explotar los bloques 79 y 83 en el territorio Quichua Zápara, en el centro sur amazónico, porque no es un buen negocio. Es decir, la empresa Andes Petroleum no ve que sea viable extraer ese crudo, y por otro lado porque culturalmente es una amenaza para estos pueblos. Del pueblo Zápara son 560 personas, de las cuales apenas 3 hablan todavía el idioma Zápara, y eso significa una amenaza latente para su cultura. Están al borde de la extinción y la desaparición cultural, y la instalación de industrias y plataformas petroleras en este caso significaría una amenaza para ellos. Por lo tanto, la economía petrolera ya no es un buen negocio. Si el gobierno ecuatoriano insiste en tratar de hacer de la economía petrolera un activo para poder subsistir el 2020, digamos, es como huir para adelante. Es tratar de escapar de una realidad en la que nos encontramos y que más tarde o más temprano nos va a atrapar, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que es momento de transitar hacia una posibilidad de encontrar otro tipo de alternativas. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que ahora el mundo se encuentra en una situación tan delicada que debe escoger entre la esperanza o la capitulación. Esto en referencia a la situación ambiental que vive el mundo, que está lamentablemente en un punto crítico. Es así, yo estoy de acuerdo, sin embargo, me parece que desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas sí se plantean alternativas. Es decir, en este momento está yendo una importante delegación de pueblos indígenas del Ecuador y del Perú a presentar una propuesta ante Naciones Unidas, ante los gobiernos, pero también ante otras organizaciones de todo el mundo, que se llama Cuencas Sagradas Territorios para la Vida. Es un trabajo que se ha venido desarrollando los últimos aproximadamente 2 años, que básicamente lo que busca es
lo que es un plan para transitar hacia una economía, aquí está, ahí está. ¿Cómo transitar hacia una sociedad y una economía post-carbono o post-extractiva, digamos? Que evidencie cuáles son las diferentes nacionalidades que viven en la Amazonía ecuatoriana y peruana, que abarca aproximadamente 30 millones de hectáreas, que involucra a 22 pueblos indígenas, circunscripciones territoriales indígenas, concesiones mineras, concesiones petroleras, ciudades y pueblos. Y lo que busca de alguna manera es llamar la atención mundial para que nos involucremos en propuestas de esta naturaleza. Han pasado 25 conferencias de las partes, han pasado 25 reuniones. No existe, es evidente, la voluntad política de los gobiernos para lograrlo. ¿Esta crees que tampoco va a ser la diferencia que esperar de esta? Me parece que la esperanza está en la sociedad civil, que la posibilidad de lograrlo está en las organizaciones de la sociedad civil que llegan con una voz clara y propuestas ya estructuradas a este tipo de encuentros, que han aprendido de otras experiencias como la experiencia del Yasuní ITT, que era una iniciativa que estaba destinada a tener éxito, pero fue precisamente la incapacidad política de mirar hacia el futuro lo que hizo que esta fracase, y que llegan ya con planes, proyectos estructurados y listos para que el resto de la sociedad mundial los empiece a asumir y hagamos un compromiso para presionar a los gobiernos del mundo para empezar esa transición. ¿Cómo miran desde las organizaciones la política ambiental del actual gobierno? No solo en el tema petrolero y en el ámbito amazónico que tú ya lo mencionaste, la política ambiental en general. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos en deuda? Yo creo que lo que hemos visto en lo que ha ocurrido en el Ministerio del Ambiente habla por sí mismo. Es decir, este gobierno llegó con un ministro del Ambiente responsable que se llama Tarcisio Granizo, que lo que hizo fue decir, vamos a transitar hacia una sociedad bioeconómica, vamos a hacer planes para que la bioeconomía sea un activo de la sociedad ecuatoriana, que pensemos en una sociedad más allá del petróleo, más allá de la minería, que pensemos en alternativas como la vainilla, como la producción sustentable de recursos en la Amazonía o en la sierra, y poco a poco fuimos deteriorando esa perspectiva que teníamos a lo que tenemos ahora. Es decir, tenemos un ministro del Ambiente que dice en televisión abierta que lo que va a hacer para poder explotar en el Parque Nacional Yasuní es una reunión con los pueblos indígenas aislados. Es decir, creo que eso habla por sí mismo de cuál es la política ambiental que tiene el actual gobierno. Lamentable. Es lamentable, claro. Así es. ¿Hemos retrocedido? Hemos retrocedido, sin duda. ¿Cuántos años? No creo que hayamos avanzado mucho, la verdad. Es decir, si te pones a pensar en la década de los 80, por ejemplo, los guaraní ya estaban planteando la salida de las empresas petroleras o del Instituto Lingüístico de Verano de su territorio. En el 91 ya se planteó la posibilidad de enjuiciar a Chevron Texaco por los desastres que cometió en el norte de la Amazonía. Es decir, en términos objetivos, no creo que hayamos avanzado mucho. Digamos, las amenazas están latentes. Sin embargo, hemos conseguido bastante en términos de política. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de la naturaleza. Fuimos el primer país que planteó la posibilidad de dejar el crudo bajo tierra en una zona muy biodiversa. Somos uno de los primeros países en poner un juicio internacional contra una de las empresas petroleras más poderosas del planeta. Ejemplos de lucha hay muchos. Ahora, que haya voluntad política para avanzar y transitar hacia una sociedad distinta, digamos, todavía nos falta mucho. Ahora mira que en este tratamiento del proyecto de ley de simplicidad tributaria, por ejemplo, hay una iniciativa en el sentido de poner un impuesto al uso de fundas plásticas. ¿Qué te parece? Es una propuesta que de alguna u otra forma puede ayudar, porque es una propuesta que se ha adoptado en otros países. Claro, eso sí, claro, es algo que ocurre en todo el mundo. Digamos, uno viaja a Europa y en Europa la gente no usa fundas plásticas. Así es. Lleva sus tarritos de champú y los recicla y los reusa infinidad de veces. Son consecuencias sobre el consumo. Sin embargo, creo yo que hay causas estructurales que van mucho más allá de lo que como ciudadanos podemos hacer, ¿no es cierto? Es decir, si queremos hablar estamos hablando de consumo, hablemos de alimentos, los que tú y yo compramos en la tienda todos los días, cómo se producen. Digamos,
la agroindustria en el Ecuador es una industria que se expande, es una industria expansiva que ocupa territorios, que trata de mecanizarlos y que digamos, trata de generar una cadena de valor sobre un producto muy determinado, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, la agroecología, que es una técnica de siembra, cosecha de alimentos que tiene muchísimos años y que recién en el Ecuador estamos descubriendo todos sus potenciales. En una hectárea pueden trabajar 7 familias. Es decir, y agroecología implica técnicas de mantenimiento y limpieza que no son amenazas para el ambiente, que respetan conocimientos tradicionales, que son orgánicas, que no usan agroquímicos, ¿no es cierto? Y que garantizan de alguna manera al consumidor el acceso a un producto seguro, limpio, y que no tiene agroquímicos. Es decir, si hablamos desde el punto de vista del consumo, no hablemos solamente de las fundas, sino que también hablemos de cómo se producen los alimentos que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Y si vamos a hablar de eso, exijamos al gobierno que fortalezca este tipo de políticas también. Claro que sí, pero yo digo, al menos es un paso. Por supuesto. Es un paso y eso sí hay que reconocerlo. Es ¿no? un paso, así como si se llega a aprobar, obviamente. Sería un paso que, digamos, el subsidio a los combustibles se enfoque como tiene que enfocarse, digamos, para que nosotros dejemos de usar nuestros vehículos particulares y empecemos a usar de alguna manera el transporte público, la bicicleta, con más responsabilidad. Te queremos agradecer, Benito, por tu presencia en nuestros estudios. Benito Bonilla, representante de la Fundación Pachamama, hablando sobre esta cumbre COP25, cumbre del clima, en que se realiza en Madrid, España, y en la que participa el Ecuador, entre otras naciones. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con más información. Muchas gracias. Sí.